aunque no era asiduo, iba a Canciller, vivía al lado, y siempre me ha dado un poco por un lado era como pena, y por otro como rabia, que cuando se reivindicaba esa época solo se hablaba de la movida y del rocola. Y Canciller fue un sitio que era mucho más grande físicamente que el Rocola, que habían 2.000 personas, y la música rock, y en concreto el heavy, pues siempre ha sido una música con muchos, muchos seguidores y muy fieles. Entonces me parecía un poco injusto que lo hubiesen como borrado del mapa. Y por otro lado, también como antiguo cliente y como aficionado a la música, me interesaba saber cuáles fueron los orígenes de Canciller, cómo surgió y por qué se acabó. Había cierto colegueo, no digo yo que fuera de la sala no pasasen cosas, pero en la sala la gente no era conflictiva y si había algún conato o algo enseguida se encargaban de acabar con ello. Yo lo que sí que quería contar en el documental es que aunque tú vayas con el pelo por los hombros y lleves una chupa con la imagen de Lady de los Iron Maiden o algo de Ozzy con una cruz invertida y tal, aunque la imagen sea muy dura, en general la gente no era chunga, pero yo sí recuerdo a mi madre salir por el barrio y cuando veía un grupo de heavy, pues cruzarse de acera porque impresionaba. Yo lo que quería contar la historia de Canciller era por la gente que había trabajado en Canciller, por la gente que había tocado en Canciller, los músicos que habían tocado a Canciller, y por la gente que había ido a Canciller como cliente. Y con esos tres elementos, a cada uno le hacía preguntas diferentes, contar la historia de Canciller. Yo lo que quería era contar, y creo que lo he conseguido, la historia desde el punto de vista del corazón, no de la cabeza. Entonces no hay datos, no hay lo que se cuenta, que luego lo que tú dices y me alegro de que lo hayas percibido así. Hay mucho trabajo de montaje, de ordenar ese material para contar desde el principio del documental. Lo que se dice al principio es lo que en una frase muy corta, Canciller era para mucha gente, con una frase, hay uno que dice Canciller era la hostia. Yo lo estructuré con una estructura de película, con un detonante que era la creación de Barrabás, con un primer punto de giro, que era el nacimiento de Canciller, con un punto medio, que fue el triunfo de Canciller, con un segundo punto de giro, que fue los problemas que empezaron a tener, con un clímax, que es cuando se tira al muro, y con un final y un epílogo. Y esa fue la estructura que yo tenía en la cabeza. Y con los testimonios lo fui contando. Yo creo que es un documental que si fuiste te emocionaría, te va a emocionar y te va a interesar. Y si no fuiste y no eres de ese palo de ese tipo de música, también te va a gustar porque es muy ameno, va a toda hostia, no te deja respirar, se cuentan cosas muy interesantes y en el fondo estás contando un drama de una gente que perdió una batalla contra el poder y como está contado desde el corazón, creo que eso le llega al espectador. A la gente que fue, a la gente que no fue de la época, o sea, que le pueda interesar de repente a alguien que le gustasen los hombres G y sienta curiosidad por, oye, esto es del canciller, y vieran como mis antagonistas, mis némesis, que me daban tanto miedo los melenudos estos y que ahora yo presumo de ir a ver a un concierto de AC/DC y decir que soy muy rockero y de toda la vida y nunca ha sido así. Y entonces van el lunes a la oficina con la camiseta de AC/DC que se han comprado en el concierto por 100 pavos. Pues para la gente que no iba a Canciller, a los que iban a Canciller y a la gente joven a lo mejor que siente curiosidad. Yo siempre pensaba que esto sería
gratificante que lo viesen los padres con sus hijos o incluso los abuelos con sus nietos, ¿no? Es decir, mira, macho, yo iba aquí, este que sale aquí con la chupa de los Iron Maiden podía ser perfectamente yo. Y esta historia de este sitio es la historia donde nos conocimos tu abuela y yo, o tu madre y yo. Yeah, yeah.